mientras están en condiciones de hacerlo, los gobiernos hacen más o menos lo que quieren, todo lo que quieren. Hablando mal y pronto, en la medida de que estén en condiciones de llevarlo a cabo, los gobiernos hacen lo que les da la reverenda gana. Eso es lo que suele ocurrir en las llamadas democracias delegativas, una categoría creada por el politólogo argentino Guillermo O'Donnell, que supo hacer hincapié justamente en por un lado, en la ausencia de un mandato imperativo, que advirtió en su momento ocurría en las democracias de la región. Los gobiernos no tienen un mandato claro respecto de qué es lo que deben hacer en materia de economía, en materia de educación, en materia de salud, y aprovechándose de la ausencia del mandato claro, hacen lo que más o menos le conviene en el momento, y también en la falta de una auténtica rendición de cuentas. Adolecen las democracias de la región y en las últimas décadas, sobre todo, de una auténtica rendición de cuentas, o sea, gobiernos sometidos a instancias de control horizontal, los organismos de control que prevén las respectivas constituciones, contadurías, tribunales de cuentas, defensorías, el mismísimo Poder Judicial, y falta de rendición de cuentas vertical, o sea, la rendición de cuentas más política, la que toma nota de la demanda de la ciudadanía, lo que la ciudadanía le exige a los gobiernos. Bueno, estas características, mandatos difusos, falta de rendición de cuentas, desprecio por los controles, todas notas lamentablemente características de los gobiernos, por lo menos argentinos, completaba esa definición o esa caracterización de la democracia delegativa. Pero en determinado momento, los gobiernos, por diferentes razones, exigidos por la opinión pública, a veces encerrados por la oposición o controlados por la prensa o por una mezcla de todo esto y algunos otros motivos, ya no pueden hacer exactamente lo que quieren. No pueden desplegar absolutamente su voluntad en materia de decisiones políticas, de implementación o aplicación de políticas públicas. Y deben entonces los gobiernos ceder a determinadas demandas. Y deben apartarse de los rumbos que los expresarían genuinamente y deben efectuar concesiones, hacer concesiones y olvidar temporal o definitivamente su voluntad. No puedo hacer exactamente lo que quisiera hacer. A mí me gustaría mantener a Adorni, debe pensar el presidente de la República, que acaso en las próximas horas o en los próximos días o en las próximas semanas deba deshacerse de su jefe de gabinete de extrema confianza. A veces los gobiernos pueden efectivamente hacer lo que quieren y todo lo que quieren, y en determinado momento llegan a la conclusión de que deben hacer algunas concesiones, no porque quieran justamente, sino porque están obligados por las circunstancias políticas. Ese fenómeno, ese hecho de que los gobiernos deban maquillarse un poco, de que deban desprenderse de elementos que les son constitutivos a su personalidad, pero que en determinado momento no pasan la prueba del control de la sociedad o de las exigencias sociales, se verifica también, acaso de manera no tan directa, cuando los gobiernos son algo así como delegados en el poder del Estado de los dueños del dinero,
o del poder económico, cuando los gobiernos funcionan como una delegación del establishment. En determinado momento, esos gobiernos, a pesar de representar muy claramente los intereses del poder económico, que es decir, convertir en políticas públicas lo que esos sectores poderosos económicamente reclaman, se ven obligados a cambiar. Se ven obligados a cambiar, aunque sea también parcialmente. Hay una noticia que se publica hoy y que dice que Wall Street, una manera de hablar del poder financiero internacional, ha empezado a modificar las preguntas que se venía haciendo respecto del gobierno de Javier Milei y de su futuro. Los interrogantes que se plantean ahora, despejados los que se habían planteado en su momento, son si el gobierno podrá llegar efectivamente a las elecciones de 2027, por ejemplo, con acceso al crédito, con acceso al mercado de capitales, en medio de una recuperación más amplia que la muy tenue que se verifica hoy, y con un clima de confianza que consideran necesarias para capturar o para capitalizar los beneficios que los inversores esperan para el futuro. Esas son las nuevas preguntas que el poder económico se hace del gobierno de Milei, obligando al gobierno de Milei a satisfacer de alguna manera las inquietudes que expresan esos interrogantes. Podemos recordar que en algún momento ese poder económico planteaba la necesidad de una política un poco más prolija por parte del gobierno. Decían esos actores económicos o financieros, la política del gobierno de Milei precisa de una dosis mayor de acuerdo, de más acuerdo con los gobernadores, de más acuerdos con las fuerzas de la oposición. En otra instancia, en otro momento, el poder financiero decía, la economía va fenómeno, las decisiones que adopta Milei son magníficas, extraordinarias, pero el estilo de Milei, el estilo personal de Milei es un problema. Hace un par de días, el diario La Nación daba a entender que los inversores siguen preguntando por la Argentina, con dudas, pero seguían preguntando por la Argentina. El título de la nota era «La Argentina empieza a hacer una pregunta recurrente», y daba cuenta de los interrogantes que planteaba sobre el futuro, fundamentalmente, una consultora extranjera. Esa misma consultora, hace un mes, qué bueno que es guardar los recortes de unas pocas semanas atrás de los diarios, aun cuando siempre se tenga el auxilio de Google y de Internet. Esa misma consultora, Fitch, publicó hace algunas semanas un trabajo que era reproducido periodísticamente también por el diario La Nación, que lo tituló de esta manera: «El rumbo económico del país podría sobrevivir sin Milei». El rumbo económico del país podría sobrevivir sin Milei. Es impresionante ese título porque da cuenta de una voluntad de acompañamiento en el terreno económico, diciendo al mismo tiempo, ojo que nadie es imprescindible, que el cementerio de la política está lleno de ellos, está lleno de imprescindibles. La definición es también muy curiosa porque enlaza ese parecer, o permite que uno enlace, asocie ese parecer con otras expresiones de otros actores importantes del poder económico en la Argentina, que se dice, y esto ya es algo instalado en el universo político del país, estarían buscando candidatos que extendieran en el tiempo la orientación económica del gobierno, pero al mismo tiempo mejorando sus modos, puliendo su estilo,
quitando del medio toda grosería, toda mala educación y todas las malas maneras y las malas artes que también caracterizan al gobierno del presidente Milei. Se habló, por ejemplo, de una reunión entre Paolo Rocca, el hombre de Techint, el hombre fuerte de Techint, con Mauricio Macri. Mauricio Macri, otros dicen Patricia Bullrich, podrían ser esa figura de recambio que expresaría el pensamiento de la centroderecha o de la derecha más radical para pensar el tiempo que viene, el tiempo en el que el poder económico imagina con continuidad en las orientaciones generales, pero sin los inconvenientes que el estilo incluso agresivo del presidente Milei comporta, acarrea o supone. Paolo Rocca fue tildado de Don Chatarrín por alguien que efectivamente puede expresar desde el poder los deseos, las intenciones, las preferencias del poder económico, pero que tiene probablemente desde una personalidad muy original, un tanto desquiciada, cierto margen de autonomía para enfrentarse con los sujetos que encarnan personalmente ese poder económico. Lo que se estaría buscando es mileísmo de buenos modales. Mileísmo de buenos modales. Y es curioso también porque en otro momento de la política nacional, no hace tanto, para calificar o para descalificar, para poner a alguien en carrera o para sacarlo de ella, se hablaba de kirchnerismo de buenos modales. Necesitamos algo parecido a esto, pero con mejores modales. Cristina Kirchner en su momento, año 2007, dijo, después defraudó esa expectativa que ella misma había generado, ella planteó que expresaba la continuidad del kirchnerismo desde una mirada más institucionalista. Bueno, eso efectivamente no ocurrió. Pero luego incluso se planteaba, ¿es posible tener un kirchnerismo de buenos modales? Y por el contrario, quienes fustigaban al kirchnerismo cuando querían estigmatizar o criticar a una supuesta alternativa decían, acá no hay nada nuevo, eso es lo mismo que tenemos ahora, pero con mejores modales. Es curioso cómo hablamos ahora, como antes, de kirchnerismo de buenos modales, ahora de mileísmo de buenos modales. O sea, algo que deje intacta la esencia, lo importante, lo fundamental, pero que se ahorre lo accesorio, lo que hace ruido, lo que molesta, lo que pianta votos, lo que desgasta y por eso mismo perjudica la idea principal de una fuerza política en el gobierno. Quitar las formas que repelen, los estilos que espantan, los modales que generan dudas. Todo esto es re interesante, súper interesante para pensar en la política desde las formas y desde el fondo, desde las formas y desde el fondo. Y para pensar también en las demandas de la sociedad, en qué es exactamente lo que demanda la sociedad, pero qué es también lo que demanda el poder real, que para que efectivamente se materialice en la realidad necesita quitarse del medio todo lo que pueda generar un ruido. Y es interesante también y finalmente, para imaginar con fundamentos y no por mero capricho, con elementos concretísimos y no con teorías antojadizas, como la política visible, la que vemos, la que nos entrega los movimientos que están en la primera fila, la que advertimos, la de todas las acciones que presenciamos, pueden estar sugestivamente o inquietantemente en línea, en sintonía, con lo que las
páginas de los diarios, en la sección de finanzas, nos cuentan acerca de las pretensiones, de lo que verdaderamente quieren los dueños del dinero.